Fíjate Van Avermaet, como ahora pasa, allí quiere estar a la rueda de Finetto, probablemente sabrá también que es el corredor más rápido. Ya decíamos que ganó una etapa en Sabiñánigo, ¿te acuerdas? Cuando se puso de líder Egoy Martínez, en aquella fuga, el corredor belga. Y este repecho, como decíamos, el de Cangrau, este sí que las piernas de Bonin como palos. Gambadileño, que es una expresión que me encanta una italiana. bajada muy técnica, donde bajando bajas con tensión y también la musculatura se queda tensa, y agarrar un puerto así, un repecho así, seguramente la pierna en duelo, esto es seguro. Si tú hubieras ido en esta fuga, este repecho no te hubiera hecho ninguna gracia, ¿eh? Si ya habías entrado en la bajada. Pero yo creo que para mí era demasiado duro este Sí, probablemente. Con la fantasía ahora puedo decir que no era dura y casi seguro que la iba a ganar, pero creo que era demasiado dura. Bueno, se estaba hablando del puerto, pero el repecho yo no sabía que era tan duro, ¿eh? También tiene que tener buenos porcentajes. Sí, del 18%. Yo no también, ¿no? Segundo. ¿Por cuánto largo es? ¿Cuánto dura, dice? No, 500 metros. Lo que pasa es que 500 metros a este desnivel sí. es más de un minuto, son casi 2 minutos de ascensión. Para ellos, claro, para nosotros, para algunos serían 5 minutos. ¿Carlos? Sí, Juan Carlos. Para deciros que ese grupito que os comentaba, en el que venía Daniele Benatti, de unas 12 unidades, ya ha contactado con el grupo del líder Igor Antón, donde van todos los favoritos, y ahí en ese grupo de unas 12 unidades ha entrado gente importante también, como Filippo Pozzato, y el que fue, creo que en un total de 5 días, líder de esta Vuelta Ciclista a España, el belga de Omega Pharma Lotto, Philippe Gilbert. De todas maneras, 2 y pico, ¿eh? Sí, muy esto difícil, llega. Hay un grupo bastante grande aquí delante. Yo creo que es difícil que el pelotón pueda llegar. No, pero a uno Pues 1.35 1.35 el grupo de Barredo, digamos, Chufré y estos, y luego uno más, es decir, son 2,5 respecto al pelotón. No sé, tendría que haber algún equipo que realmente se lo tomara con muchas ganas. Ahí están llegando también a este repecho de Cangrau los hombres Katusha. del pelotón, con Katusha, efectivamente, que de momento vuelve a controlar ahí la carrera, 2.16 ahora. Y es Euskaltel, efectivamente, que tiene una buena representación en ese grupo. Los hombres de Liquigas, que van ahí, Willems y Paterski, Maciej Paterski, el polaco, volviendo a sufrir, después de haber entrado en el descenso, en este alto del Radpanat. Ha llegado bastante gente, como decía antes Fran, pero no sé, yo creo que será difícil, ¿no, Pedro? Que alguien se organice aquí para echar a la fuga. Es que no es un terreno propicio para organizar, por eso comentabas que cualquier fuga podían producirse ataques, porque luego es muy difícil organizar una caza como las que tenemos o estamos acostumbrados a ver en nuestro tipo de carretera. Aquí tienes fuerza y tienes habilidad, conoces el terreno, puedes hacer camino, como estamos viendo el caso de Jufré, que cómo conoce este sitio, ha saltado, se ha ido y va haciendo camino. Sí, una carretera bonita, muy estrechita, buen espectáculo también para ustedes que lo siguen en casa. Y Manuel Herbiti parece ahí que se está lanzando también, buscando su oportunidad desde lejos. Ahí le tienen, efectivamente, cabeza de carrera para el corredor navarro del conjunto que es de Parn. Ganador en Las Rozas, ya una etapa en la Vuelta Ciclista a España, 20 kilómetros para el final, y ahí ha trazado rapidísimo, como pueden ver, esta curva con muchísima confianza. El conjunto que es de Parn, que ya encontró la victoria con David López en Alcoy, esa victoria que tanto persiguió en el Tour de Francia y que no pudo alcanzar. El peligro son los cambios de luces que tiene en las curvas. Pedro siempre dice que a veces te encuentras... Sí, sobre todo esa que venía doble y con la estrechez, y que aunque no era muy peligrosa, pero había que trazar bien, estaba de eso que con las sombras, aunque tú lo ves, siempre necesitas tener una claridad visual de la carretera, la trazada, porque, insisto, aunque aquí muchos corredores habrán venido a verla, la subida, pero muchos han dado media vuelta y no han seguido el recorrido de la etapa, y sí que es verdad que viendo lo que hay, había que hacer esta parte del recorrido, porque este descenso y esos repechos son para tenerlos bien metidos en la memoria, para jugar tus bazas en cualquier momento, unos para atacar y otros para tratar de aguantar en el grupo de los mejores. Bueno, pues de momento ahí se lo está viendo con confianza, trazando con seguridad las curvas. Ahí está el MBL. Ah, no, perdón, esto es el Kolobnev, esto es el pelotón ya,
que persigue también al grupo en el que se encuentran Laurens ten Dam, Lemebel, Van Avermaet, Fineto, corredores que quieren pelear, ¿por qué no? Evidentemente por el triunfo de etapa. Bueno, Carlos, aquí si nos vendas algún día otra exclusiva, pero uno me dice que sí. ¿Qué exclusiva? De algo de montaña. Jorge Lozano, ahora sabrás. Que si es verdad que subiste el Tourmalet en bicicleta, pregunta. Pues no sé si tienes alguna otra exclusiva. Una vez, y no Ah, sí. volver a hacer. ¿Y qué desarrollo llevabas? 27 creo. Y ya no has vuelto a subir más No he vuelto a puertos, subir ¿no? más. Nada. Oye, pues tienes aquí la bola del mundo cerca. A lo mejor algún día debías de animarte, ¿eh? Giovanni, ¿tienes tiempo libre o no para buscarle un sustituto a Pedro? ¿Te portarás mejor o qué? ¿Me harás más caso? No lo sé. Bueno, hay que ir a verle la bola del mundo, de todas formas. Eso Fran, que hace carreras y ¿cómo era la de Titan Desert y estas cosas. Él seguro que sube fácil aquí. No te creas, no te creas. Que hace que no, hace tiempo que no coja la bicicleta y seguro que me cuesta bastante también. La verdad que hay mucha expectación de esa etapa de la Boda del Mundo y también será muy importante ver cómo llega allí la carrera decidida, ¿no? Eso es lo que dice muchas veces Pedro, que a veces estas etapas llegan tan tarde, un poco como la del Mont Ventoux del año pasado, ¿no? Que ya entre las fuerzas que ya llegan justas y que la carrera ya todo el mundo piensa más en conservar, ¿no? Sí, pero en el formato que tiene este año la Vuelta a España, yo creo que quitando la etapa de Cotobello, pues bueno, la Bola del Mundo realmente, aunque tienen que subir el puerto de Navacerrada 2 veces, una a la vertiente segoviana, por otro lado la vertiente madrileña de cara a la meta, y subir el puerto de León, la vertiente madrileña, que es la parte más dura, yo creo que esa etapa, sin despreciar esos puertos que se van a hacer antes, yo creo que para los favoritos siempre se la van a jugar en el último puerto. Ahí es muy complicado pensar en un ataque arriesgado desde lejos. Bueno, pues está Imanol. Vamos a ver si podemos situar un poquito la carrera, ver si ha abierto hueco el corredor del conjunto que es de Parn. En ese tramo, de nuevo, después del puerto, y ahí está en esa, bueno, después del repecho de Cangrau, en ese tramo en el que hay que rodar. Un buen rodador, ya ven que planta ahí con los brazos así perfectamente en ángulo recto ahí encima de la bicicleta. Imanol, que también va a seguir el próximo año con Eusebio. Que a 10 kilómetros para la línea de meta se entra en un terreno más abierto y ahí el viento sigue soplando de cara y con más fuerza. Es un elemento que puede castigar a Imanol Erviti en estos últimos kilómetros. Sopla de cara y con, vaya, bastante fuerza. Bueno, pues sí, ayer ya es que ayer fue jornada de descanso, pero el domingo hablábamos que José Antonio Hermida había ganado el campeonato del mundo de mountain bike. Pues también ayer en esos campeonatos que se está celebrando en Canadá, Benito Ros Charral ha ganado el campeonato del mundo de trial en categoría élite. Ya ha sido 7 veces campeón del mundo y 3 veces campeón de la Copa del Mundo. Así que este navarro sigue ampliando su palmarés y sobre todo en especialidades de BMX, estas que dan saltos terribles, pero que afortunadamente el ciclismo español sigue pitando fuerte también en otras especialidades del deporte de las 2 ruedas. Pues es curioso porque yo la verdad es que no conocía exactamente el final después del puerto, pero pensaba que estaba un poquito lejos, pero oye, el recorrido está funcionando, precioso, sí. Es bonito, Sí, no, la verdad que después de ese puerto estaba ese repecho que yo pensaba que no era tan duro y está dando bastante juego, hasta el punto de que se ha ido Manol y el resto de los compañeros de escapada no son capaces de cogerle, ¿no? Por ese terreno, aunque Carlos. se pongan de acuerdo y mira, los están atacando. Sí, y aquí ya en cuanto empiecen a atacarse, ya Imanol tiene la etapa. Juan Carlos. Para deciros que había ido remontando con nosotros por detrás del pelotón hasta llegar a la altura de este grupito de escapados en persecución de Imanol, el coche de Antonio Cabello, el director de Andalucía Cajasur. En cuanto ha llegado a su altura le ha dicho a Javi Moreno, ataca, lo ha hecho enseguida y a su rueda ha saltado Mauro Fineto y ahora van allá el resto en su persecución, ten Dam, Lemebel y todos. Sí, aquí han empezado los ataques y esto va a acabar de desorganizar. Este grupo se está poniendo muy bien las cosas, pues para Imanol Erviti. Ahí están pasando ahora por la localidad de San Pera de Arribas a menos de 8 kilómetros ya para el final de la etapa, con mucha gente también en la carretera animando el paso de los corredores. Para la gente de la zona que quiera acercarse mañana precisamente a Vilanova y la Geltrú, decirles que el control de firma empezará a partir de las 11 de la mañana. Una etapa larga, 208 kilómetros, camino de Pal. Aunque, como decíamos, Pedro, es fundamentalmente un final en alto. Es verdad que a partir de la Seu ya todo se va haciendo duro, pero
Yo siempre pienso que Andorra la desaprovechan un poco. No, muchas veces, es decir, en muchas carreras. Es un sitio que es fácil encadenar puertos y eso en la geografía española a veces cuesta, ¿no? Cuesta, pero yo creo que, lo comentaba antes, yo creo que el diseño que ha hecho este año el organizador de esta Vuelta a España es no poner etapas demasiado duras, como pasó a lo mejor el año pasado con Belefique, Sierra Nevada, La Pandera, hacer finales, simplemente el final, ¿no? Que haya pequeñas diferencias y que haya emoción, que nadie quede con superioridad o que las fuerzas, como pasó el año pasado, sean muy igualadas y que a nadie ataque. Yo creo que ha buscado unas etapas más nerviosas, donde todo el mundo se vea con oportunidades, con opciones, y yo creo que eso realmente le está funcionando francamente bien este año. Y en esa línea que se había marcado la organización, pues lógicamente no solo está Andorra, que dejan de lado a la Rabasa, Ordino y otros puertos antes de poder hacer ese final en alto, que pasa igual también en la etapa de los lagos del No, ¿no? Donde está el puerto del Fito, que también podría dar una dureza añadida y un castigo todavía superior a los corredores. Yo creo que ha evitado eso y simplemente, pues eso, la etapa de Cotobello y luego por otro lado la de la Bola al Mundo son las que son realmente duras porque hay varios puertos duros en una jornada. Y en ese, bueno, pues sí que es verdad que queda un poquito desaprovechado, pero yo creo que la carrera de momento les está funcionando bien. Y si quieres te cuento una primicia. Carlos. ¿Sí? De Andorra. ¿Cuál? Pues se ve que, bueno, no sé si mañana o pasado mañana. Bueno, Juan Carlos, y cuento la primicia. Juan Carlos. Nada, muy rápido, a 7 kilómetros para la línea de meta, la ventaja de Imanol Erviti es exactamente de 32 segundos. Mirábamos allí al fondo y ya no se veía el pelotón. Imposible que los que vienen en el grupo de los favoritos con el líder Igor Antón contacten con estos que van por delante. Simplemente eso. Dime, ¿de qué te ríes? No digo, hombre, que no será una gran exclusiva, porque si no podías... No, bueno, es una primicia, pero que tampoco es tanto, es un poquito por adornarlo. Bueno, mientras vemos que Erviti esto lo tiene casi ya merendado, aunque va a tener esos 6 kilómetros de agonía de saber si le responden las piernas. Bueno, decir que Abraham Olano y Paco Giner en la etapa de Andorra se va a acercar con otro que impulsó el Razpenat, nuestro amigo y compañero periodista Sergi López Egea. Les va a llevar a un puerto inédito, durísimo, de auténticas rampas, para que lo vean, para que algún año pueda ser también. ¿Sergi quiere dejar el periodismo o qué? No sé si lo quiere dejar o necesitará ganar algún plus, no lo sé. Pero bueno, el caso es que quiere enseñarle, ¿no? Un puerto que conoce Joaquín Rodríguez perfectamente, se ve también, porque fue Joaquín quien se lo enseñó a Sergi, y Sergi es el que ha hecho al final de puente con la organización de la Vuelta a España, para que conozcan una ascensión francamente dura. Así que bueno, pues para todos los aficionados de buscar esos recorridos especiales y sobresalientes, pues se ve que en Andorra, aparte de unas cuantas que ya conocemos, se ve que hay otra nueva por ahí que van a ir a reconocer. Y también se habla que para el año que viene se quiere hacer lo de Ancares, ¿no? Toda la zona de la sierra de Lugo, en contacto con León, y la organización también se lo está planteando abordar una de las etapas reinas de la Vuelta del 2011. Bueno, esto no se lo quita a nadie ya, ¿eh? Imanol, 33 segundos, además se le ve bien, ¿eh? Con fuerza, con energía, un corredor que hasta ahora solo tenía una victoria como profesional y en la Vuelta a España. Es decir, que vaya palmarés, ¿eh? Tener 2 victorias de etapa en una vuelta grande, a veces es curioso, ¿eh? Es verdad que, como decía antes Fran, es un corredor que está muy condicionado en muchísimas carreras por el trabajo a sus compañeros, pero luego que casualmente las 2 victorias las consigas en la Vuelta a España, ¿eh? Parece que a veces en una carrera de una semana puede haber más oportunidades, ¿no? No, es complicadísimo conseguir una victoria de etapa en una vuelta de 3 semanas y la verdad que nada, que Imanol va a repetir y bueno, yo muy contento de que sea él porque es un buen corredor español y bueno, buena gente. Oye, una cosa, Fran, lleváis varios corredores españoles a la estructura del Sasoban. ¿No os apetecería o teníais potestad de llevar algún corredor más o lo limitó un poquito Riz el número de corredores que podían ir de vuestra mano? No, nos hubiese encantado llevar a unos cuantos más corredores, lo que pasa que no se ha podido. No se ha podido. No se ha podido. Nada, ya viene aquí en la fuga, ya poquito a poco entregándose. Ya hay ataques ahora. Sofonov, me parece el hombre que está probándolo en el grupo. Lo que pasa es que estos ataques sí que ya no sabes muy bien a dónde van, ¿no? No, es muy complicado por el pelotón, el Liquigas, trabajando con corredores que se habían descolgado en la subida, han tenido que sufrir mucho para poder coger otra vez el pelotón y ponerse a trabajar de cabeza
las fuerzas son lo que son y era muy complicado, era mejor que se quedaran tranquilos en el pelotón. Aparte de lo que tú dices, que las carreras de 3 semanas hay que tener visión, porque todo lo que ahorras, yo creo que sobre todo este tipo de... Yo siempre lo he explicado en el Tour, ¿no? Creo que fue una entrevista que leí con Konishev una vez, que él decía que él sabía que la última semana era muy buena para ganar, ¿no? Pero eso hay que ser un veterano, eso planteártelo cuando eres joven, decir, no, yo dejo pasar 15 días y luego ya ganaré la última semana, ¿no? Y además con esta vuelta que empezó todas las etapas con mucha guerra y creo que la última semana va a ser difícil para todos. Ahora estamos viendo al grupo, 33 segundos, se está manteniendo la diferencia, tan solo le quedan 3 kilómetros a Imanol Erviti para conseguir su segundo triunfo en la Vuelta Ciclista a España en 2008 en Las Rozas, y este año va a repetir en esta bonita etapa, en este bonito final de etapa que hemos visto en Vilanova en la Geltrú, prácticamente entrando ya en lo que es los alrededores de esta localidad turística junto al Mediterráneo, donde finaliza. Y de nuevo, como hemos dicho al principio, un recuerdo para Isaac Gálvez y para toda su familia. Era y vivía en esta localidad, fue enterrado aquí después de ese accidente que tuvo en el velódromo de Gante. Bueno, un poco de, no de marujeo, pero sí un poquito de mala leche. Uy. No, no es marujeo. Ah. No, pues claro, aquí esto de tener el Facebook abierto a todo el mundo, bueno, pues no sé, DR Cava, no sé si es Doctor Cava, bueno, el caso dice, exclusiva, ¿por qué han echado a Andy Schleck y no a Fabián Cancellara? En la etapa que terminó en Murcia estaban los dos de fiesta en una discoteca. Bueno, Peri, esto hay que demostrarlo, que aquí ya... Bueno, por eso digo, esto es que vamos, hasta las 5 de la mañana. Pero, bueno, eso lo dice él y habría que saber si es verdad o no, pero bueno, sí, es como todo, si simplemente le pillaron a uno, pues es como todo, es como cuando uno comete una infracción, a quien le pilla es al que le tienen que pagar factura. Juan Carlos. No, que eso de la discoteca yo no lo puedo confirmar, ¿eh? Y si estuviera, tampoco lo confirmaría. A ver, otra pregunta que dice Juanma, sobre todo mientras esperamos ya ese triunfo de Erviti, y te la voy a pasar a ti, aunque bueno, la vas a poder contestar sin ningún problema. Está bien, que no se lo viste. ¿Cuánto tiempo hacen los profesionales de rodillo como entrenamientos? Porque yo lo uso cuando por medios meteorológicos o de trabajo no puedo salir en bici. Bueno, seguramente... Profesional cuando utiliza el rodillo. Bueno, utiliza el rodillo, por supuesto, cuando llueve, pero cuando es un día de lluvia que no va a salir en la ruta, va a intentar hacer el entrenamiento dividido en 2 entrenamientos. Hace 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la tarde. De rodillo, ¿no? De rodillo, sí. Y tú que has hecho pista, ahí a lo mejor hacéis más, ¿no? En la pista sí que se hace mucho rodillo. No, en la pista se hace más para calentar, no para entrenar. Bueno, pues estamos prácticamente entrando ya en el último kilómetro, el corredor navarro del conjunto que es de Par. Bueno, 2 victorias consecutivas. Recuerden que ayer fue jornada de descanso y el equipo de Eusebio Unzué que va a conseguir 2 victorias consecutivas en esta Vuelta Ciclista a España. Que comentábamos, Pedro, lo que lo trabajaron en el Tour y a veces no llegan, y aquí en cambio están ganando y, hombre, en el caso de hoy con una cierta... Bueno, y el otro día igual, resolviendo muy bien fugas, incluso con una cierta superioridad física, porque ya ven que no le están apretando prácticamente nada. Ahí está, ya la pancarta del último kilómetro para Imanol. No, me alegro mucho por corredores como él, porque está entregado al equipo todo el año, trabaja todo el año para sus jefes de equipo, y cuando tiene una oportunidad poder conseguirla, la verdad que es algo muy bueno. Digo para que él. como no tenga manager os va a llamar, porque todos estáis encantados con que gane. No, son corredores que de verdad están fichados y corren y hacen este deporte, este trabajo para otro corredor, para su líder. Y cuando toca días así para ellos, creo que todo el mundo se alegra por él. Sí, porque además no tienen muchos días, o sea, te cuesta mucho trabajo tener ese día grandioso y tener libertad, pero luego siempre te encuentras rivales, y en este caso atrás se han mantenido el grupo pensando que luego en un terreno más llano iban a poder echarle mano, pero luego las fuerzas ya fallan, sobre todo después de haber subido el Razpenat. Bueno, pues hoy va a conseguir la victoria Imanol Erviti. Y recuerden que mañana ya primera etapa de montaña con final en alto en la estación de Pal, en Andorra. Probablemente cambiarán el tipo de corredores que hemos visto hoy en cabeza. Y ahí ya mirando hacia atrás, evidentemente se sabe ganador de esta jornada.
tomando el relevo de su compañero, de David López. Segunda vez que celebra un triunfo de etapa en la Vuelta. Este alto y fuerte corredor navarro, que le da su segunda victoria en esta Vuelta Ciclista a España al conjunto Kes de Parn. Un equipo que ya decíamos en la salida, Fran, que tiene un gran bloque, y que luego va a tener otro tipo de corredores que seguro, pues eso, como Bruce Guin, que ha aparecido un poco ahora, Rubén Plaza, David Arroyo, que van a darle mucha presencia en carrera. Sí, no, están demostrando que tienen un bloque muy bueno, siempre lo han hecho, no solamente este año, sino en otros años, y bueno, y la verdad que está muy bien que haya entrado y que los haya, bueno, pues que Movistar les haya, bueno, acogido y les dé continuidad, porque sería la verdad que una pena, ¿no?, que este bloque se deshiciera. Siegle, que ha demarrado ahí en los metros finales, acaba en segunda posición. Tercero, Van Avermaet, y cuarto directo de Giovanni. Llegué último hoy. El italiano del conjunto Liquigas. Buena etapa también para Javi Moreno, que era un corredor que hace 2 años le vimos mucho y le estaba costando un poquito más en esta Vuelta. Bueno, Fran, Alberto tiene por 2 años, ¿no? 2 años, sí. Y el hecho de Movistar, claro, llegó a lo mejor un poquito tarde la opción, ¿o yo teníais claro que...? Vamos a dejar, yo tenía algunas preguntas para perdón, luego. perdón, yo qué sé, luego nos despedimos corriendo y digo, se nos escapa el libro. Se nos escapa vivo, digo, nada. Semana nos podemos quedar hasta las 12 aquí. Si vale. Pero entonces te contesto luego. Ahí estamos viendo con Gasparotto, ¿no? Yo creo que es el hombre que conduce ahí el grupo. Bueno, recuerden que había demarrado también Fofonov. Estos finales son muy caóticos, ¿eh? Que todo el mundo busca su pequeño protagonismo, ¿no? Hemos visto a Siegle, que lo intentaba, ahora Fofonov. Sí, Benatti que no. Y Benatti sí, con Gasparotto, que había lanzado el sprint. Bueno, pues ahí está llegando todo este grupo. Y ya saben, cambio de líder. Con los 2 segundos de bonificación, se va a colocar como nuevo líder en la primera etapa disputada en Cataluña, Joaquim Rodríguez. Los 2 grandes protagonistas del día, pues este hombre, Imanol, el ganador de la etapa, y Joaquim Rodríguez, que por fin va a vestir el maillot rojo, que lo ha peleado muchísimo. Decíamos incluso que algunos días con cierta ansiedad, pero también decían de Giovanni que se lo merece, que